En esta tarde fría pero hermosa de este mes de febrero, ¿no? Muchas gracias a todos por venir otra vez, porque además yo creo que en estos días fríos todos los amantes de los libros, que aquí yo creo que hay más de uno y más de unos cuantos, están muy a gusto en casa con la mantita en el sofá leyendo, y hay que agradecer el doble el esfuerzo de venir a acompañarnos, ¿no? Pero bueno, por eso yo les quiero agradecer hondamente su presencia aquí, ¿no? Pues hace un año y pico, un año largo, estaba yo en un acto también multitudinario, pero sin embargo con un en un lugar mucho más oscuro y menos hermoso que este, y con un público también grande, pero con otro tono, ¿no? Donde no se notaba tanta felicidad como aquí. Y yo no sé por qué, era un acto de poesía, yo no sé por qué, no me acuerdo, porque yo, gracias a Dios, me olvido con mucha rapidez de las cosas malas, ¿no? Pero sí me acuerdo que estaba como muy contrariado yo, y me fui, cuando ya me fui, me vino a saludar un señor y hablé con él y hice una cosa que no hago nunca, y es soltar todo por lo que estaba yo molesto allí, ¿no? Enseguida, y me puse a rajar y a despoticar, cosa que no me gusta y que además intentaré no hacer más. Y la persona que estaba allí conmigo no solo me entendió perfectamente, sino que además yo me di cuenta que en fin, que estaba entendiendo el motivo de mi contrariedad, ¿no? Y luego además me dijo, pues además tengo una novela, y yo le dije, bueno, pues mándamela, demás y tal, y ya me quedé así, ¿no? Y después, pues una semana después, de repente recibí la novela de la persona que me había abordado ese día, que era Roberto Corral, ¿no? Y ya la leí, pues bueno, yo voy a leerla porque la verdad es que y me encantó desde el primer momento. No sé bien que era una novela fascinante, ¿no? Una novela además con mucho mérito, porque es que no solo es una novela bien escrita, no solo además tiene un tema interesante, sino que además es una novela que trata un tema histórico, pero con mucha profundidad y a la vez con mucha facilidad de lectura, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? Entonces rápidamente hablé con el autor y bueno, la verdad es que estoy muy contento de tenerla ya aquí, ¿no? Escribir una novela es un asunto fascinante, ¿no? Pero lleno de dificultad. Escribir una novela es algo que yo creo que todo el mundo que sienta dentro de sí la afición y el deseo de escribir debe intentarlo, ¿no? Porque realmente, y eso lo hablo yo con Roberto alguna vez, es una maravilla porque vives de forma absoluta dos vidas, la tuya y luego la de la novela que estás construyendo, ¿no? Y ahora, sin embargo, escribir una novela de este tamaño y con este tema es algo dificilísimo, es muy complicado, ¿no? Porque la novela es como construir un edificio, ¿no? Primero hay que hacerla todos los días, porque si no, como que te sales. Tú vives dos historias. Y cuando uno no la tiene dentro de forma diaria, se sale, y eso se nota en la lectura, ¿no? Aquí, por ejemplo, eso no pasa en ningún momento, ¿no? Te das cuenta que el escritor está metido 100% en la novela, ¿no? Curioso será hablar con las personas que convivían con él en el proceso de escritura, porque el escritor tiende a vivir a veces un poco más ese otro lugar en el que está, ¿no? Y para escribir una novela de este tamaño y esta complejidad hace falta estar muy metido en ese terreno, ¿no? Y Roberto lo ha hecho muy bien, ¿no? Y luego también es una valentía que un primer libro, al margen de su obra infantil, tenga este tamaño y este tema, ¿no? A mí eso me sorprendió mucho y por eso dije desde un primer momento que este autor es un autor interesante. Lo hemos publicado en nuestra colección de Jaque, que es la colección nuestra de narrativa mejor. Es un proyecto muy bonito que hicimos a raíz de nuestro libro 1000. El libro 1000 fue el primero de esta colección y yo estoy muy contento de contar con él en esta colección, ¿no? Que para mí es muy importante. De hecho, él lleva mi apellido, ¿no? Así que en fin, estoy muy contento. Creo que es un autor que va a escribir más y va a escribir novelas todas muy interesantes, y yo creo que esta será una novela de referencia, ¿no? Y para presentarlo, pues tenemos la suerte de tener aquí a Francisco Castañón, que es un periodista y un especialista en literatura, ¿no? Director además de una revista por internet que está muy de actualidad, que se llama Entre Letras, y que la verdad es que es un estupendo conocedor de la literatura española contemporánea, o sea que nos va a poder hablar
muy bien del libro. De hecho, yo creo que para avalarle mejor puedo decir que el último libro mío también lo presentó él. Yo creo que esa es la forma mejor de decir que uno confía plenamente en lo que pueda decir Francisco Castaño, ¿no? Así que nada más. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, como siempre, al Centro Riojano por cedernos esta sala, que a mí me parece la mejor de Madrid, la verdad, y que bueno, que donde siempre estamos muy a gusto, ¿no? Así que nada, muchas gracias y le cedo la palabra a Francisco Castañón. Sí, vale. Pues muchas gracias, mucha confianza me parece la que has depositado en mí, pero bueno. En primer lugar, claro, agradecer al editor, a Pablo Méndez, y al autor, Roberto Corral, bueno, pues su amable invitación para presentar esta novela, La carretera de los huesos, que ya para empezar tiene un título bastante impactante, ¿no? Bueno, mi función como presentador es presentar esta obra sin desvelar el contenido, sin desvelar la trama y lo que está en el interior de las más de 600 páginas de esta novela, porque eso les corresponde a ustedes como lectores de la obra que ha escrito Roberto Corral. Efectivamente, son más de 600 páginas, es una novela potente. Desde que Pablo me pasó la novela, bueno, pues he ido sumergiéndome a lo largo de estos últimos días en ella. Para ello he llevado siempre esta mochila, porque para llevar esta novela, que más que novela es un novelón que pues había que ir bien pertrechado, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir, creo sinceramente que Roberto Corral ha escrito una novela espléndida. Me parece una novela además muy, muy interesante. Y lo ha hecho trabajando un tema, lo ha hecho trabajando literariamente un tema que no es fácil, que no es fácil. Es un tema que entraña dureza, como es todo lo que representa y está detrás del nombre de la carretera que da título al libro. Uno de esos escenarios del horror que se dieron tanto en el siglo pasado. En el siglo XX, de alguna manera, fue el siglo de los horrores, ¿no? Dos guerras mundiales, otras más pequeñas pero igualmente cruentas, dictadores como no ha conocido el mundo, y lugares que han quedado desgraciadamente, lamentablemente, en la memoria histórica de todos como sitios donde efectivamente ha quedado como un símbolo también en la propia Rusia, porque hoy es tratada como un memorial debido a que los huesos de los presos que fallecieron realizando su construcción fueron colocados bajo el camino o en sus alrededores, incluso utilizados como parte de la mezcla que se utilizaba para la construcción de la propia carretera. Existen, como comprenderán, historias de todo tipo relacionadas con esta carretera, de suicidios, de personas que se dejaban morir, que caían en el tremendo frío de esa zona siberiana en la construcción de esta carretera, que bueno, se llama la carretera de los huesos o la ruta de los huesos, pero perfectamente se podría llamar la ruta de los horrores, ¿no? La verdad es que Roberto ha entrado en un escenario, entra en un escenario en su novela que parece que se nos había olvidado, pero que está ahí y además conviene recuperarlo, y él ha ha forjado una historia muy interesante a partir de ello, ¿no? Es todo lo relacionado con la antigua, los periodos más oscuros, el periodo más oscuro posiblemente de la antigua Unión Soviética, ¿no? Uno de los periodos más antiguos más oscuros de la antigua Unión Soviética. Aquí se habla del Gulag, ¿no? Occidente comenzó a tener por primera vez conciencia a nivel, digamos, popular de la existencia de los Gulag, pues a principios de los años 70, cuando se conoció la famosa novela Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, una novela que además bueno, tuvo también un itinerario complicado, porque el primer manuscrito se perdió, cayó en manos del KGB. Bueno, tiene mucho que ver también con una película que se llama La Casa Rusia, si han visto esa película, bueno, tiene ciertas
similitudes, ¿no? La historia un poco de Archipiélago Gulag. El Gulag, bueno, aquí se habla de ello, ¿no? Era el acrónimo de la Dirección General de Campos de Trabajo Correccional y Colonias, ¿no? Que era la rama del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, el NKVD, del que se habla en la novela, que dirigía el sistema penal de campos de trabajos forzados y, bueno, y otras muchas funciones de la policía de la Unión Soviética. Aunque los campos de trabajos forzados operaron en Rusia antes de esa fecha y del establecimiento de la propia Unión Soviética como tal, el Gulag fue oficialmente creado el 25 de abril de 1930 y disuelto el 13 de enero de 1960. Precisamente es la noticia de la clausura del Gulag el comienzo de esta novela, por donde parte el autor para comenzar su narración, ¿no? A partir de ahí el autor mira hacia atrás para ir narrando una historia que sobre todo está muy bien contada, ¿no? Roberto nos ha trasladado además a lugares y símbolos, como decía, de la desaparecida Unión Soviética, que precisamente por desaparecida se han ido diluyendo, como comentaba, en nuestra memoria, o ya no se conocen, o como digo, se ha perdido un poco la referencia de ciertos iconos, de ciertos símbolos de aquel tiempo. Cosa, por ejemplo, que no sucede pues, en Occidente pues, con Estados Unidos o con otros países de nuestro entorno, ¿no? Aquí se nos habla de la Rusia comunista, del Sputnik y de los tiempos de Yuri Gagarin, cuando la Unión Soviética había tomado la delantera a los Estados Unidos en muchas facetas, ¿no? Aquí se nos habla de lugares bastante terribles, como es, por ejemplo, Lubyanka, el famoso cuartel general del KGB y la prisión contigua que está en la plaza que existe en Moscú, que lleva el nombre precisamente Lubyanka y de la que toma el cuartel general del KGB el nombre, ¿no? Un sitio que fue temido como pocos en la antigua Unión Soviética. Y se nos habla, por ejemplo, también pues, de los Saraska, que era el nombre genérico de los laboratorios secretos soviéticos, donde trabajaban científicos rusos y técnicos a la fuerza, como por ejemplo el propio Alexander Solzhenitsyn o Andrei Tupolev, ¿no? Por citar dos nombres famosos. También hay una escena, la escena del juicio, ¿no? en el libro, donde también se pone de relieve cómo funcionaba la burocracia en la antigua Unión Soviética, como un resorte o como una herramienta de poder, pero también como una gran generadora de situaciones kafkianas, como aparece aquí en ese episodio del libro, ¿no? Me parece muy curioso, por ejemplo, que cuando Roberto habla se traslada, por ejemplo, a estos escenarios de Moscú, siempre cita al principio de los capítulos, por ejemplo, escribe: en el Kremlin, Moscú, Departamento de Información Nacional, sección 3, Subdepartamento de Recepción y Transmisión. Bueno, es que realmente este era uno de los grandes poderes de la Unión Soviética, precisamente era la burocracia, ¿no? La administración, todo el conglomerado burocrático sobre el que se apoyó el gran poder de la Unión Soviética. Y dicho esto, pasando a lo que son el entramado de la propia novela, pues hombre, habría que comentar que con este escenario como telón de fondo, Roberto ha construido una novela muy bien conseguida, que mantiene la atención del lector desde la primera página. Hay algunos aspectos que contribuyen a que esto sea así. La novela está escrita con un lenguaje muy cuidado, muy directo y muy ágil. La presentación y descripciones de los episodios que se suceden en la novela también gozan más o menos de las mismas características, con lo cual facilita mucho la lectura y atrapa, como digo, al lector desde la primera línea, ¿no? Está estructurada en 3 partes: en el destino,
Colima y la huida, son los títulos de las 3 partes del libro, que responden un poco al trazado clásico de una novela: presentación, nudo y desenlace, pero a veces lo clásico funciona muy bien y aquí ha funcionado perfectamente, ha funcionado a la perfección. Luego, además, esos tres grandes partes están divididos en 68 capítulos, que son capítulos más bien breves, más bien cortos, no son demasiado extensos, con lo cual, insisto en esto, facilita mucho la lectura y que el lector pueda mantener la atención en una novela, además, tan extensa como esta, lo cual es de agradecer. Y luego hay otra característica de esta novela que también impulsa mucho la narración, que son los diálogos. Los diálogos están muy bien elaborados, los diálogos son muy frescos, están muy bien elaborados, hay muy buena literatura en este libro. Como digo, de esta forma, a pesar de su extensión, es una novela muy dinámica. Yo cuando me dieron el libro y vi un poco la nota biográfica de Roberto, vi que había nacido en 1961, el mismo año en el que nací yo. Y eso me llevó también a ver dos cuestiones del libro que me gustaría comentar ya en este último tramo de la presentación. Nosotros creo que somos hijos de la primera oleada de la cultura audiovisual, por lo menos en este país. Pertenecemos a una generación en la que ya no teníamos que ir al cine a ver las películas, sino que ya teníamos televisión. Ya podíamos ver las películas en casa, las series televisivas, y hasta la llegada del hombre a la luna la vimos por televisión. De alguna manera nosotros fuimos, lo mismo que se habla hoy de los nativos digitales, nosotros fuimos los primeros nativos televisivos, ¿no? Y además, y eso nos inculcó, como digo, una cultura audiovisual que creo que está presente en esta novela. Además, de alguna manera nos educamos también en ese mundo de la Guerra Fría, que aunque se hizo notar poco en España en lo social, sí es cierto que en esa cultura audiovisual estuvo presente, ¿no? Ahí estaban películas de aquella época como Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, Las Sandalias del Pescador, El Hombre de Macintosh, Odessa, y luego, pues todas aquellas películas de James Bond, etcétera, donde siempre los espías, la Guerra Fría estaban presentes, como sucede de alguna manera también en este libro, ¿no? Quizá por ello, como digo, esta novela es una novela muy visual. Es una novela muy visual. El audio lo tendrán que poner ustedes, pero es una novela que tiene mucho de thriller. Es una novela que perfectamente podría llevarse a la pantalla, perfectamente podría llevarse al cine. Y otra cuestión a destacar es la trama basada en el espionaje en el que se ve envuelto el personaje principal. A mí esto es una cosa que me llama la atención y por otra parte me gusta bastante. Yo creo que la literatura de espionaje, o donde está presente pues estos elementos, ¿no?, tan extendida en otros países donde ha habido autores verdaderamente importantes en este tipo de literatura, como John le Carré y otros que son conocidos por todos, la verdad es que se está recuperando en España, ¿no?, en los últimos años. Yo creo que empezó un poco con La voz del pasado de Fernando Rueda, ha seguido pues con libros como El estornudo de la mariposa de José de Coro, Berta Isla de Javier María, o Los pacientes del doctor García de Almudena Grandes. Yo creo que es un género que se está recuperando, que todavía le queda mucho camino por recorrer, y la novela de Roberto de alguna manera pues podría encuadrarse también en este tipo de literatura. Y por último me gustaría comentar que la novela, independientemente de todos estos temas tan cruentos de los que hemos hablado al principio, es una novela cargada de humanismo. A pesar de la crudeza de lo que en ella sucede, el humanismo que tiene esta novela se eleva en medio de la adversidad. Hay una creencia manifiesta en el ser humano y en este sentido, pues si no me pierdo en las notas, me gustaría comentar que sobre todo ese humanismo sale a relucir cuando los personajes tienen que enfrentarse a su propia supervivencia, ¿no? Con algún otro episodio
en el que un elemento insignificante cobra una fuerza brutal, como por ejemplo puede ser un simple cigarrillo, que en una situación normal ni muchísimo menos tendría esa potencia que tiene en la narración de la novela, ¿no? Este humanismo, como digo, se ve en las primeras páginas ya del libro, cuando se empieza a hablar del número de presos y de fallecidos que hubo en los Gulag durante el tiempo que hemos hablado, y se dice que detrás de los números hay seres humanos que han sufrido, y que esa es la parte importante a la que yo creo que intenta ahondar Roberto Corral. Por último, decir que los personajes también están muy bien construidos, tanto el personaje principal como Bob Cooper, todos estos personajes que aparecen a lo largo de la trama, el ruso Morozov, el teniente Freeman, toda esta gente, ¿no? Están muy bien construidos. Y simplemente para acabar, pues decirles que les invito a leer la novela. Creo que no les va a defraudar, creo que es una novela que merece la pena ser leída, y felicitar al autor por el magnífico trabajo que ha hecho en la Ruta de los Huesos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. Prometo ser breve, ¿eh? No es cierto lo que os dije en el email, la amenaza de que íbamos a leer las 600 páginas del libro. No vamos a hacerlo, era una broma. Me voy a limitar a contaros el final, ¿eh? No, tampoco. Bueno, ¿qué decir de La Ruta de los Huesos? Bueno, pues La Ruta de los Huesos es una novela que, bueno, lo ha descrito muy bien Francisco, muy bien. Ha hecho un resumen perfecto. Yo voy a decir, no voy a contar más del resumen, pero sí cómo empecé con esta novela. Estaba leyendo una revista y cayó en mis manos un artículo que me pareció conmovedor, ¿no? Cómo puede existir, porque existe todavía. Lo más curioso de todo esto es que esta ruta, esta autopista de los huesos existe todavía. Aquello fue un artículo que realmente me conmocionó, cómo podía haber existido aquello y cómo podía existir aún, cómo podía encontrarse aún esos huesos de los que hablaba Francisco en el arcén de esas carreteras, ¿no? Y dije, bueno, a partir de ahí empezó una trama y unos personajes. Bueno, esta novela empezó con un pequeño artículo, a partir de ahí la trama, a partir de los personajes, unos personajes que fueron cobrando vida poco a poco. Inicialmente la novela, estaba pensada para ser una novela tipo bestseller, una novela tipo aventura. Bestseller, ya sabéis, algo que me llevase rápidamente a la fama, a la gloria y sobre todo a la riqueza. Pero no sé cómo la novela poco a poco empezó a cobrar una vida propia y la verdad es que me pudo. Y lo que empezaba a ser siendo una simple novela de aventuras se convirtió en una novela de personajes, una novela mucho más reflexiva, mucho más humanista. Lo que empezó a ser una historia de un gulag empezó a convertirse en una historia de personas que vivían en el gulag. Y entonces, bueno, me aparté un poco de esa autopista, de ese, no sé cómo llamarlo, obra faraónica que intentó hacer Stalin y que lógicamente la naturaleza ya se encargó de decirle que aquello no era posible. Estamos hablando de un lugar que se llama Kolyma, en la Siberia oriental, donde las temperaturas son entre 20 y 40 grados bajo cero. Imaginad en esas circunstancias cómo vivía y sobre todo cómo moría la gente, ¿no? Esa gente que ahora, pues, bueno, como si fuese una broma macabra, la naturaleza se encarga de devolvernos, ¿no? De vez en cuando. Bueno, pues la novela se convirtió en una novela de personas, una novela donde los personajes cobraban una vida especial, donde se trataba de ver cómo somos las personas de verdad, cómo podemos ser héroes y al mismo tiempo auténticos villanos en una misma jornada, cómo se ve en una persona la mezquindad y la bondad. Y es una novela que habla del bien y del mal, de la supervivencia y de la muerte. Hay capítulos donde se ve el amor que siente Bob por su esposa por él, cómo lucha. Hay capítulos donde se ve la amistad de los personajes en el gulag, cómo hay prisioneros tan malos como los soldados, como los guardianes, cómo hay guardianes que sin embargo tienen una humanidad tan grande como la de los prisioneros. Es decir, es una novela de personas con todo lo bueno y lo malo que eso entraña, ¿no?
Y bueno, así creció la novela, me aparté del bestseller, decidí dejar la fama y la gloria y la riqueza para otra novela, novela que estoy haciendo, y os prometo que la novela siguiente va a ser mucho más corta, lo juro, va a ser 200 páginas, más o menos. Y bueno, pues la novela me pudo, y llegó un momento en que yo me limitaba prácticamente a poner la mano, y aquello ya iba solo, ¿no? Empezaron aquel cuadro que yo me hice inicial, lleno de ¿verdad, Jorge? Aquel cuadro tan bonito que hice al principio, donde iba cada cosa, aquello se desmoronó, y empezaron a aparecer personajes nuevos que al principio eran simples reseñas, personajes bisagras que unían capítulos y que de pronto empezaban a cobrar vida propia, a llenarse de capítulos. Y bueno, de hecho hay un personaje, Morozov, que tú lo has comentado, es mi personaje preferido, ya lo veréis. Es decir, la novela cobró una vida absolutamente propia. Es una historia sobre la amistad, que he puesto aquí, sobre el amor y sobre la esencia del ser humano, que es lo que tú comentabas. Es una novela que hay momentos en los que hay una aventura y momentos en que se aleja de la aventura para entrar en el interior de las personas. Y yo creo que esta es la parte que tú comentabas, humanista, y que bueno, que es la parte que he intentado impregnar a la novela, que no fuera simplemente una novela de contar cosas, sino algo donde de alguna forma nos podamos ver reflejados, o bueno, encontrar algo nuestro en las palabras, en algún párrafo, en algún capítulo. Quería comentaros alguna cosa también. De bien nacido es ser agradecido, decía mi abuela Sole, y yo la quería mucho y hay que hacer caso a las abuelas. Entonces, además de este pequeño resumen que tú has hecho y que yo he completado, me gustaría pues dedicar los siguientes minutos a dar las gracias, porque hoy es un día para dar gracias y por muchos motivos y a mucha gente, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Francisco Castañón por su presentación. Es un honor contar con una persona como él, y hombre, que a uno le hagan una buena crítica siempre es bueno, ¿no? Pero que se le haga una persona de reconocimiento literario como tú, pues la verdad es que da confianza y da la sensación de que uno está haciendo las cosas bien, ¿no? Muchas gracias. En segundo lugar, quería dar las gracias a Pablo. Pablo es el director de Pablo Méndez, de Editorial Vitruvio. Y bueno, pues lo que ha dicho pues es verdad, ¿no? Nos conocimos en unas circunstancias muy particulares. Y además llovía, macho. Sí, tremendo. Aquello fue... Yo cuando lo vi estaba enfadado, digo, no voy a vender la novela ni para atrás. No vendo aquí una novela ni loco. Pero bueno... Estaba muy enfadado. Sí, yo no sé. Yo le di la tarjeta con miedo, digo, Dios mío, esta tarjeta va a ir al archivo troncocónico. Pero bueno, la verdad es que escribir una novela es una tarea complicada, no es sencillo, es una tarea, bueno, esta no sé cuánto he tardado también, es verdad que no es mi profesión, lógicamente, pero yo creo que he estado tres años largos con la novela. No es fácil, escribir una novela no es nada fácil, tiene una parte de documentación importante, esta novela tiene una parte histórica que hay que documentarse, eso lleva mucho tiempo, y bueno, hay una parte de imaginación que quizás sea la más fácil, pero luego hay una parte absolutamente farragosa, que es la corrección, y cuando ya crees que está acabado, más corrección, ¿no? Eso fue difícil, pero bueno, cuando ya consigues llegar al final, ya pasas esa desesperanza, esos momentos en los que te atoras y no sabes continuar. Yo me paré en la página 180, no corresponde con la actual, y estuve 3 meses sin escribir una sola palabra, no sabía continuar, pero bueno, al final continué, de hecho continué, podéis verlo, y bueno, al final cuando decides poner el final al libro, porque os aseguro que el final del libro es una decisión que se hay que tomar y que a mí me costó mucho esfuerzo, no hay más que verlo, al final cuando ya tienes el libro acabado, pues empieza una fase mucho más complicada, que es la publicación. La publicación del libro parece una palabra muy sencilla, pero bueno, os puedo asegurar que publicar un libro yo creo que es un océano donde la mayoría de las obras acaban ahogadas antes de llegar a la orilla, os lo puedo asegurar. Sin embargo, yo llegué a Pablo y es que francamente fue todo fácil. Desde que hojeó la novela le gustó y bueno, en una semana teníamos el contrato firmado y ha sido todo fácil, y yo por eso quería agradecer a Pablo lo sencillo que ha sido publicar la novela con él, una novela que no es tan fácil de publicar, ¿verdad? También quiero dar las gracias a Jorge Benavides. Jorge Benavides es un consagrado escritor
al que muchos de vosotros ya conocéis de la primera presentación, la presentación del primer libro, Gulo, el elefante anoréxico. Bueno, él, además de ser un magnífico escritor, es mi tutor literario. Y ahora preguntaréis qué es un tutor literario. Bueno, pues es un señor generalmente siempre dedicado al mundo de las letras, a ser posible escritor, y sobre todo que se encarga de ayudar a los escritores nuevos como yo a no caer en la desesperanza más absoluta, a corregir, y soporta con la paciencia de un copista medieval, soporta borrador tras borrador, hasta que por fin aquello empieza a tener una forma. Muchísimas gracias, Jorge, por tu paciencia, por tus enseñanzas y por estar ahí apoyándome para que esto haya visto la luz. Muchas gracias. Bueno, cómo no, gracias a todos vosotros. A todos vosotros que con vuestra presencia estáis aquí y habéis convertido esta presentación en un absoluto éxito. No son así las presentaciones, como esta en absoluto. O sea, tanta gente en un sitio tan bonito. Bueno, espero que las siguientes novelas también sean aquí con tanta gente, pero es que es especial y esto es gracias a vosotros. Hay gente que ha venido de las afueras de Madrid, gente que ha venido de Zaragoza, de Sevilla. Bueno, muchísimas gracias a todos porque el detalle es impresionante y es de agradecer. Bueno, veréis, yo creo que en la vida nada es neutro, todo lo que nos rodea de alguna forma, y en especial las personas, de alguna forma calan en nosotros y tienen algún tipo de influencia. Es una influencia a veces personal, a veces profesional, a veces más directa, menos indirecta, pero todas las personas que pasan por nuestra vida de una forma u otra nos acaban tocando, aunque sea un poquito, ¿no? Y hombre, os puedo asegurar que muchos de vosotros estáis aquí, en alguna palabra, en algún párrafo, en algún capítulo incluso. Entonces, bueno, pues muchas gracias porque de alguna forma no solamente participáis ahí, sino también que habéis participado de una forma más indirecta en la novela. Espero que alguno se vea reflejado, ¿no? De manera especial también quiero agradecer a mis amigos, a mi hermana, que me han animado todo el tiempo con la escritura y me han dicho frases estimulantes como ¿qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Cuándo la acabas? ¿Cuándo la acabas? ¿Qué tal va? ¿Cuándo la acabas? Y realmente ha sido un fuerte estímulo para acabar la novela, sobre todo en la parte final, ¿no? Algunos incluso se han prestado como conejillos de indias para leer el borrador y hacer las primeras críticas. Hoy voy a leer una porque además, al igual que pasa con los restaurantes, antes de ir a comer conviene leer alguna reseña, ¿no? que nos invite a ver si merece la pena, ¿no? Aquí va, es muy breve. Dice: mi querido Roberto, hace apenas medio minuto que he terminado de leer tu conmovedora novela. Repito, conmovedora novela. Aún estoy emocionada por el precioso final. He disfrutado con su lectura. Me parece una historia llena de humanidad y tremendamente realista. Efectivamente, esa es la vida, con las dos caras, la buena y la mala. Tu novela me habla de amor, la amistad, el honor, la lealtad, el sacrificio, la generosidad y la lucha. Me acerca a la esencia de la vida que está en lo sencillo y en lo cercano. Me hace reflexionar sobre las decisiones que cada uno tomamos y cómo éstas afectan a nuestras vidas para siempre. He estado atrapada por su lectura, intrigada por la trama. Me parece increíble cómo ha ido ligando todas las historias y me ha encantado. Roberto, yo no soy crítica literaria. Eso no es cierto, Yolanda. Esto es una crítica magnífica. Esto es una crítica magnífica. Pero me parece que la historia fluye. La historia fluye, una prosa con un estilo cuidado, suspense y emoción a partes iguales. Para mí es una buena novela y la recomendaría sin dudar. Espero que la puedas editar pronto. Estoy convencida de que gustará mucho. Ya le he dicho a mis amigas de Yolanda, que mi amigo Roberto ha escrito una preciosa novela. En cuanto haga la presentación la llevaré para que te conozcan y te compren novela. Esto es extensible al resto, ¿vale? Eso sobre todo. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, es una crítica subjetiva, pero bueno, quería que lo leyerais, que lo escucharais para ver. Quiero dar también las gracias a mis hijos, a Carmen, a José, a Marco, como si lo fuera. Sin duda tener la suerte de estar con ellos y sentirme tan querido es un campo base para saltar a cualquier pico que me pongan delante. Y a Lourdes, mi mujer. Hace un par de meses me dijo que ella desde siempre había intuido que había en mí una semilla de creatividad, una creatividad importante. Ella lo sabe bien, es psicóloga, ya lo sabéis. Bueno, ella me comparaba con esa semilla que era muy rica en potencia. Sí, quizás sea así, es verdad que yo tengo una imaginación y quizás sea esa semilla, pero es verdad también que por muy buenas que sean las semillas, si no caen en un buen lugar no sirven para nada. Si la plantas en el agua, en el barro, en la tierra mala, entre las piedras, no sirve. Bueno, pues necesito una tierra fértil y ella es mi tierra fértil.
por último, aunque en estos tiempos que corren ya no se lleva mucho, yo quisiera dar gracias a Dios, que un día, no sé muy bien por qué, decidió cuidarme y regalarme con tantas cosas, entre las que estáis vosotros. Muchísimas gracias por venir. Bueno, pues ahora, por supuesto, mientras Roberto firma los ejemplares que quiera, Ediciones Vitruvio les invita a todos ustedes a un vino, a ver cómo nos vamos repartiendo por aquí, por el centro riojano, un vino de La Rioja, evidentemente. Y nada, en fin, decirle a la hermana de Roberto que ahora no se despiste, que siga exigiendo, porque los escritores hay que tener los atados cortos, ¿no? Así que bueno, de todas formas yo creo que ya tiene una segunda novela ahí en ciernes, ¿no? Así que nada, pues en fin, lo dicho, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Parece un ministro. Sí, mi sobrina. ¿Para la familia García? Sí.